Los Hechos de los Apóstoles, dice, es el segundo tratado histórico del médico amado Lucas, que sigue la historia narrada por su tercer evangelio. Ya lo vimos en la lectura. La historia del Cristo resucitado, hay diferentes maneras como le llaman los eruditos. Algunos dicen que es la historia del Cristo resucitado, que son los hechos de Jesús, los hechos del Espíritu Santo, los hechos de la primera iglesia, etc. Pero tradicionalmente es conocido como los hechos de los apóstoles. Y cuando decimos eso, entendemos que detrás está el Cristo resucitado y obviamente está el Espíritu Santo guiando y moviendo a estos hombres. Este libro, como dijimos al principio, no pretende ser la historia completa de todos los apóstoles, porque otra vez es de legitimación el estilo de este libro. Nos encantaría saber qué pasó con Matías, ¿cierto, Matías? De donde me imagino viene tu nombre. ¿Qué es lo que pasó con uno de los Judas, el Judas bueno? ¿Qué es lo que pasó con el celote que era revolucionario cuando Cristo lo toma, ya, y Cristo lo pacificó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son los nombres de los otros apóstoles? Tomás, Felipe. ¿Qué pasó con ellos? Ya, pero no es el propósito. Realmente más de la mitad del libro se dedica al ministerio de otros discípulos que no formaban parte de los 12 apóstoles originales. Por ejemplo, nos encontramos con Esteban, que surge ahí, ¿verdad?, en el capítulo 6 de Hechos. Después Felipe, en capítulo 7, 8, con el relato muy conocido en su encuentro con el etíope o el eunuco. También nos encontramos con Bernabé, con Silas y con tantos otros. Aquí en los Hechos de los Apóstoles se quiere mostrar cómo el cristianismo surge, crece y se arraiga en Jerusalén a pesar de la férrea oposición de los saduceos y cómo Esteban despertó la persecución de los fariseos. ¿Ya? Ese es el propósito. Hechos no pretende ser un tratado doctrinal, porque eso lo encontramos en las epístolas. Es bastante parecido a lo que hablamos de la poesía. Se recuerda a los salmos, de los libros históricos del Antiguo Testamento, que no pretenden ser tratados doctrinales, como si lo pretende ser desde Romanos hasta Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de Lucas? Es demostrarnos cómo surge el cristianismo, cómo crece y cómo se arraiga. Y si usted se fija, Lucas ordena su libro de acuerdo a Hechos 1:8, que va a venir el Espíritu Santo, los va a investir de poder. ¿Y dónde van a predicar? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Ese es el orden en que ellos van a ser testigos. Y si usted lee intencionalmente esto, se va a dar cuenta que nos narra cómo el Evangelio es predicado primero en Jerusalén, día de Pentecostés, cómo después abarca a Judea, después pasa a los samaritanos con Felipe, y Pedro tiene que ir como apóstol a dar su sello apostólico a esta predicación, y después pasa hasta lo último de la tierra con el viaje de Pablo hasta Roma. ¿Ya? Así que ese es el propósito. No es que no vamos a encontrar doctrina, encontramos fundamentos doctrinales, pero todo esto que encontramos en Hechos debe ser estructurado y armado con las declaraciones doctrinales de las epístolas. ¿Ya? El libro de los Hechos comienza con la ascensión de Jesús al cielo, capítulo 1, y finaliza con Pablo siendo prisionero en Roma, aproximadamente en esos años después de Cristo. Cuando usted lea los Hechos, lo observe, lo interprete y lo aplique, debe tener en cuenta estos tres aspectos característicos o principales. ¿Ya? Hay un aspecto transicional de los Hechos, hay un aspecto evangelístico y misionero, y vamos a encontrarnos con un elemento unificador de los Hechos, que es la oposición permanente contra la iglesia. ¿Ya?
están como estos tres hilos conductores o estos tres aspectos, y cuando usted los lea, debe entenderlos y considerarlos para que interprete correctamente lo que sucede. Por ejemplo, hoy día nos encontramos con iglesias con apóstoles. ¿Sí? No sé si ha llegado al mundo de los bautistas esto, pero en las iglesias no denominacionales o carismáticas nos encontramos con apóstoles. Bueno, y a usted le puede surgir la legítima duda, pero si en Hechos hay apóstoles. Entonces, debemos entender que Hechos es transicional. Es una transición entre lo que sucede con Cristo y lo que sucede después en las epístolas. ¿Ya? Es el puente, la cadena entre ambos mundos. Hay un aspecto evangelístico y misionero, que eso es clave también en lo que quiere transmitir Lucas, y la oposición permanente. Ya el aspecto transicional, para que usted lo entienda bien cuando lo interprete, o como, no sé, aquí hay hermanas que a veces les toca enseñar los días martes, o en los jóvenes, o con los adultos, hay que entender esto. Hechos es el puente histórico entre los evangelios y las epístolas. Es necesario comprender su carácter transicional, entenderlo como un libro de transición entre los evangelios y las epístolas, entre lo histórico y lo doctrinal. La transición entre el viejo pacto y el nuevo pacto. La transición entre la vida bajo la ley y la vida bajo Cristo. La transición entre los judíos y los gentiles. La vida como congregación en el templo de Jerusalén y la vida eclesiástica en las casas. El evangelio predicado en Jerusalén y el evangelio predicado hasta lo último de la tierra. ¿Se da cuenta? Y cuando usted lee esto, usted dice, verdad. Ahora, esto no se me ocurrió a mí, esto es conocido ya, pero por eso hacemos estos estudios para que usted también lo conozca. No sé si viene después. Sí, aquí está. Este es un cuadro sinóptico. Se fija que a veces entendemos mejor con estos cuadros, ¿ya? Ayudan mucho. Por ejemplo, el aspecto transicional. En los evangelios nos encontramos con Jesús absolutamente protagonista, ¿sí? Pero en los hechos ya no está Cristo presente. Está en el capítulo 1 y Él asciende y se va. Y como dice Juan, Él mandó a otro consolador. Ese pronombre otro significa alguien igual a mí, con las mismas prerrogativas. Ahora nos encontramos con el Espíritu Santo. Aunque Cristo está arriba, está haciendo su obra, intercediendo, etc. Pero ahora el protagonista es la tercera persona de la Trinidad. Hay una transición entre los evangelios y las epístolas. ¿Se imagina sin hechos? ¿Cómo podríamos interpretar lo que enseñó Cristo y después la aplicación que le da Pablo o Pedro, Juan o Santiago? Hay un puente entre el judaísmo y el cristianismo. Si usted ve los primeros capítulos, de hecho, es solamente judaísmo. Todo ocurre en el templo de Jerusalén. Los opositores son los sacerdotes, el sumo sacerdote, Gamaliel, este rabino judío, los fariseos. Pero después, en la segunda mitad, ¿quiénes son los enemigos? Son los gentiles. Son los que casi matan a Pablo porque les destruyó su negocio de las figuritas de Diana, porque les echó a perder el negocio de la magia, de la adivinación. Ya no hay judíos. Ahora, el mundo no es judío, sino que es gentil y obviamente cristiano. Entre Israel y los gentiles. Hechos es esa transición, es ese puente muy progresivo, donde la predicación, ¿a quién está hecha en un principio? Al pueblo de Israel. Pedro le predica a los judíos. A él los acusa de matar al Mesías, pero después Pablo comienza con los judíos. Se recuerda, y una vez que los judíos lo rechazan, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice, ahora me voy a predicar a los gentiles. Esa es una transición entre Pedro y Pablo, Jerusalén y Antioquía. El foco del cristianismo en un principio es un cristianismo judío. No hay gentiles creyentes.
puede que hayan gentiles, pero judaizados, es decir, prosélitos, gentiles como probablemente Esteban y Felipe, que se habían circuncidado, que guardaban los días de reposo, que eran judíos en su práctica, y ahí está el foco, todo en Jerusalén. Pero en algún minuto nos encontramos, creo que en Hechos capítulo 13, ahora el centro ya no es Jerusalén, es Antioquía, que está bastante más al norte de Israel, casi arribita del mar Mediterráneo. Y el centro de Antioquía, ahí funciona. Ahí está el centro del cristianismo. Se sigue desarrollando en Jerusalén, pero es como que Dios nos está ayudando, ¿verdad? Cuando el bebé no puede estar ni en el suelo, usted lo deja gatear, después le da la mano y ya camina solo. Se saca la mugre muchas veces el niño, pero ya hay una transición y Dios hace lo mismo. En el principio los cristianos están reunidos y van creciendo, ¿cierto? En Jerusalén 5.000, 3.000 más están ahí. ¿Y cómo lo vemos después de Hechos capítulo 8? Esparcidos. Porque les había dicho, ustedes tienen que salir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál es el liderazgo de la iglesia en un principio? ¿Quiénes son los líderes? Los que mandan. Son los apóstoles, ¿cierto? Y después encontramos que los que gobiernan la iglesia, entendiendo bien el concepto de gobierno, no como autoritativo, sino de liderazgo, son los ancianos. Cuando usted observa el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15, que es una controversia, ¿a quiénes llaman? A los apóstoles y a los ancianos. Al principio no hay ancianos en la iglesia. Cuando yo me refiero a ancianos estoy hablando de pastores, no de gente de edad, que por supuesto también habían en la iglesia. Pero al principio los apóstoles son los gobernantes de la iglesia. Pero si usted lee intencionalmente hecho, se da cuenta que de repente empiezan a aparecer un grupo nuevo, los ancianos, y no son los ancianos de los judíos, los judaizantes, sino que hay unos líderes nuevos. Y de repente para todas las decisiones, de hecho, cuando se junta el concilio, están los apóstoles y los ancianos. Y de hecho, cuando mandan la carta, cuando toman la decisión de enviar la carta con las decisiones del concilio, le preguntan a los ancianos, es decir, a los pastores de estas nuevas iglesias. Y al final usted se va a encontrar solamente con ancianos. ¿Y con qué nos encontramos las epístolas? ¿Quiénes son los líderes? Son los pastores. ¿A quién van dedicadas las cartas? Pablo y Timoteo a los obispos o ancianos y a los diáconos y a los santos que están, no sé, en Roma y en cualquier otra de las cartas. Si no tenemos Hechos, el libro, ¿cómo explicamos que terminan los apóstoles encomendados y después en la epístola son los ancianos, o los pastores, o los diáconos? Por eso es transicional, por eso tenemos que entender bien este aspecto, no como dogma, sino como algo que es transicional. Ya nos encontramos, bueno, no lo agregué acá, pero esto nos servía para interpretar qué sucede con los dones, el don de lenguas. Pero hay un ejemplo que les quiero dar, el tema del don de lenguas, que es el don de idiomas, podríamos decirlo de mejor manera. Pero vemos en Hechos que viene el Espíritu Santo y hablan todos en lengua o en otros idiomas, ¿verdad? E incluso nombra las regiones de donde eran esas lenguas o ese lenguaje. Y los apóstoles milagrosamente aprendieron esos idiomas, esos dialectos, predican las maravillas de Dios y después Pedro viene a unificar todo con la predicación ahí en el día de Pentecostés. Y después vuelve a aparecer, ¿verdad? Con Cornelio, si mal no recuerdo, con los discípulos de Juan el Bautista, que Pablo les predica, pero después ya no aparece más eso. Y después lo vemos en la epístola, en Corintios, ¿verdad? Que es una de las primeras cartas que se escribe, y después ya Pablo no habla más del don de lenguas. Es decir, en las primeras cartas la menciona, y después en las últimas cartas, las cartas más
la más reciente para nosotros, ya no está. Bueno, aquí en el Hecho de los Apóstoles encontramos esa explicación de transición, ¿ya? Por eso, si entendemos esto, podemos interpretar mejor. ¿Qué es lo que pasó? Comienza todo en el templo, ¿y dónde termina todo? En las casas. Ahora, el templo no son los templos como este, sino que el templo de Jerusalén. Pero ¿qué pasa en las cartas? La gente se reúne en las casas. Romanos, Pablo manda saludos en el capítulo 16 a varios y dice, y a la iglesia que está en tu casa. La pareja Aquila y Priscila, ya ellos, por lo menos en dos partes que tuvieron iglesia en su casa. No es que ellos hicieron una iglesia, sino que su casita ellos la convirtieron en un lugar de reunión para la iglesia. ¿Y qué es lo que es la iglesia? Los creyentes reunidos. Eso lo entendemos en este aspecto transicional. La ley. Todo comienza por la ley, ¿verdad? Y de a poquitito, incluso los mismos apóstoles, ellos toman la ley porque es parte de su vida como judío, y después, si usted se da cuenta, ya como que la van dejando. Hay algo muy interesante cuando vemos a Pablo rapándose la cabeza en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque cumplió o tiene que cumplir un voto del Antiguo Testamento. Y uno dice, pero ¿cómo Pablo, que predicó de la gracia y que la salvación es por gracia, y habló, no mal, pero dijo que el judaísmo y la ley ya había quedado obsoleto? Bueno, ¿cómo explicamos eso? Por esa transición, ¿ya? Pablo aún estaba de alguna manera viviendo con el concepto de templo. El templo aún existe de Jerusalén. En esos años todavía existe. Es destruido en el año 70. Entonces, estas cositas... Entonces, hoy día vemos cristianos, por ejemplo, que se rapan. No para verse más feo, más bonito, sino porque, Pablo se rapó, hizo un voto. Entonces vemos a cristianos haciendo votos porque Pablo lo hizo. ¿Por qué sucede eso? Porque no interpretan correctamente el libro de los Hechos. O sea, usted puede raparse si quiere. La mayoría no se ve muy bonito. A otros les queda muy bien, pero no lo hagan porque Pablo lo hizo, porque Pablo lo hace en un contexto particular. Y finalmente la iglesia local comienza con una iglesia local en Jerusalén, y después vemos que la iglesia es una iglesia misionera, ¿ya? Entonces, si usted lo entiende así, va a interpretar mejor. También, segundo aspecto, evangelístico y misionero de los Hechos. La naturaleza evangelística es evidente desde el mismo nacimiento de la iglesia y se manifiesta en cada evento de este relato. Posterior a la persecución de Saulo, las misiones, aunque de manera casual, comienzan a latir en el corazón de la iglesia. Eso es poético, ¿verdad? Porque la iglesia no tiene ni corazón ni late. Pero para que usted entienda que el corazón de la iglesia fue desde un principio evangelístico y después misionero. Y cuando decimos casual es porque salieron por la persecución por motivo de Esteban. Los esparcidos, Felipe, Pedro, Bernabé, Pablo y la iglesia de Antioquía, son ilustraciones de este aspecto evangelístico y misionero, ¿ya? Veamos, por ejemplo, lo que pasó acá. Lo que yo les decía, aquí tenemos Jerusalén. ¿Dónde está el título? La expansión del cristianismo antes de Pablo. Fue bien localizado, ¿se fija? O sea, como que abarcaba hasta Damasco, que es donde llegó Pablo en su minuto, ¿verdad? Chipre, y aquí vemos cómo fue la expansión, que deben ser, ¿cuánto? De aquí hasta acá son 120 kilómetros, ¿cuánto será? 200 kilómetros de extensión, antes de Pablo, es decir, capítulo 1 hasta el 9, a finales del 8. Ya aquí vemos las primeras iglesias, ¿se fija? Jerusalén ahora se ve muy chiquitito, aquí está como la escala, ¿verdad? Estos son 100 millas, no, estos son 100 kilómetros, ¿verdad? 100 kilómetros, mira hasta dónde se extendió la iglesia. Habían iglesias en Roma, como dice ahí, Puteoli,
algún lugar de Roma, tenemos Cirene. Sí, no está muy definida. Y ahí tenemos todas las iglesias de Asia Menor, de Macedonia. Imagínense la cantidad, yo creo que son por lo menos miles de kilómetros de extensión de la iglesia. Y aquí vemos los viajes misioneros de Pablo. ¿Ya? Primero él sale de la iglesia de Antioquía, es decir, la iglesia de Jerusalén pierde el protagonismo, se establece aquí Pablo con Bernabé, y ¿qué es lo que hace la iglesia? Manda a Pablo. Es decir, Pablo no era una autoridad. ¿Quiénes tenían la autoridad? Los ancianos. ¿Se fija la transición? Al principio, ¿quién manda? Los apóstoles. Pero recuerda que aquí en Antioquía, Hechos 13, son los ancianos. El Espíritu Santo habla a los ancianos y de alguna manera ellos ordenan y encomiendan al apóstol Pablo con Bernabé para salir. Pero fue bien cortito. Esto es Grecia hoy día, ¿no es cierto? Esto es Grecia. Por acá debe estar Turquía actualmente, Asia, Turquía, ¿ya? Que es un lugar muy conflictivo todavía en estos años. Segundo viaje misionero. ¿Se da cuenta que ahora Pablo abarcó más? ¿Cómo viajaban en esos tiempos? Imagínense viajar en barco por acá, en el mar Mediterráneo, y barcos así, ¿no? No eran los de ahora, no era el Titanic. Bueno, igual se hundió, ¿verdad? Por acá, aunque él parece que fue por arriba y después volvió por mar. Y ya llegando aquí a Corinto, Atenas y ahí al norte de Grecia. Y el tercer viaje, él visitó o revisitó algunas iglesias. ¿Ya? A mí me encantaría ir a conocer Grecia o ahí Asia Menor. Debe ser muy bonito, ¿verdad? Y llegar ahí y decir, aquí Pablo predicó. Hay algunas ruinas todavía de antiguas iglesias. Y finalmente el viaje de Pablo, que ya llegó, imagínense, ahí comenzó, y ya llegando a la Puteoli, la Roma, el Foro de Apio, Italia, Regio, Cilicia, Siracusa, Malta, Creta también, que los jóvenes enseñaron cuando Tito estaba en Creta. Ahí está la islita muy chiquitita abajo de Grecia. ¿Se da cuenta el aspecto evangelístico y misionero de Hechos? Eso no podemos obviarlo. A veces algunos discuten mucho de los detalles doctrinales de Hechos, pero dejan esta gran pintura que es lo que Lucas quiere transmitir, que como dice Pablo en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esto es poder de Dios, ¿ya? Y la última característica de Hechos es la oposición permanente contra la iglesia. La oposición permanente contra la iglesia. Esto es mío, ¿ya? Es investigación mía. Así que si está de acuerdo, puede estarlo, si no también puede no estarlo. Pero la oposición permanente contra la iglesia es algo que podemos ver, por ejemplo, en estos puntos. Las burlas en el día de Pentecostés. ¿Se recuerda cuando decían que estaban borrachos? Con mosto, así con vino. Persecución externa de los sacerdotes saduceos, las cárceles y amenazas de los primeros apóstoles, la corrupción interna de Ananías y Zafira, la persecución y cárcel para Pedro, Juan, sus azotes, amenazas, la murmuración dentro de la iglesia, los celos, el arresto, asesinato de Esteban, la persecución general contra la iglesia que comenzó Saulo de Tarso, que fue brutal, o sea, hubo gente que murió en esa persecución, la corrupción interna por medio de Simón el Mago, Hechos capítulo 8, las amenazas de muerte contra Pablo, oposición interna por la conversión de los gentiles. Recuerde que el concilio es de adentro, o sea, son los cristianos judáis, son los judíos cristianizados los que quieren que los gentiles se circunciden, que guarden la ley, que guarden el día de reposo. Y Pablo, Pedro dicen, de ninguna manera, eso no es el evangelio que Cristo nos enseñó. Y en Hechos capítulo 14, puede ser, o 16, no sé, el asesinato de Jacobo por parte de Herodes. Son solamente muestras de la oposición. Y después usted puede seguir viendo todo lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Con los
con los gentiles cuando lo quieren matar, cuando lo confunden con Mercurio, con, con Júpiter y Mercurio, ¿verdad? O el mensajero, en este caso, y lo confunden con dioses del Olimpo y un montón de otras persecuciones y amenazas. Así que esto también deberíamos considerarlo cuando leemos el libro de los Hechos. Y apliquémoslo para nosotros, ¿ah? Así, en un paréntesis bien rápido. La transición de hecho debemos considerarla para nuestra interpretación correcta, ¿ya? Lo que vimos fue solamente un pincelazo de esto. Segundo, el libro de los Hechos fue para mostrarnos que la naturaleza de la iglesia cristiana es evangelística y misionera. Es decir, una iglesia cristiana, no sé si va a sonar muy dogmático, pero no puede considerarse cristiana si no es evangelística y si no es misionera. No tiene sentido. O sea, el ADN de la iglesia, según Hechos, es que predica el evangelio y que hace misiones. Hoy día le llaman plantación de iglesia. Usted sabe que surgen conceptos, ¿verdad? Bueno, eso de plantar iglesia es lo que hizo la primera iglesia en el libro de los Hechos. Así que eso debe ser una aplicación para nosotros. Ya el considerar que la iglesia del Nuevo Testamento o de Hechos es un modelo para nosotros. De hecho, hay un ministerio que se llama, de ese estilo misionero, que se llama Hechos 29 o Acts en inglés, como Actos 29. ¿Por qué? Porque hay una explicación de por qué Hechos termina de corte. ¿Se ha dado cuenta usted? Que Pablo está en Roma, lo van a visitar, y usted da vuelta a la página y dice, ¿y dónde me dejaron Hechos 29? ¿Ha sentido esa frustración de decir, ay, qué le pasó a Pablo? Llegó a César, fue a España, porque recuerde que en Romanos Pablo dice que quería ir a España a predicar el Evangelio a nuestros antepasados. Si es que alguien tiene algún antepasado español acá. Él iba, bueno, ¿qué pasó? ¿Murió? ¿César lo mató? ¿Qué pasó con el resto de Europa? Bueno, al igual que Jonás, lo que pretende el autor es decir, ahora la historia la continúan ustedes. Es decir, la iglesia la sigue continuando o sigue continuando el libro de los Hechos, la iglesia del siglo segundo, tercero, hasta el siglo XX. Y esa es una explicación que a mí me gusta mucho, porque como que el Espíritu Santo a propósito dejó inconcluso. ¿Por qué? Porque la historia de Hechos, es decir, el Evangelio hasta lo último de la tierra, aún no termina. Aunque Chile estamos al final del mundo, pero hay, no sé si millones de personas, dicen las estadísticas, que no han escuchado el nombre de Cristo. Entonces, Hechos 29, 30, 31 lo estamos escribiendo nosotros. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿O algún comentario, alguna duda sobre Hechos? ¿Está clarito? Bueno, cuando leen Hechos no es tan clarito ya, pero estas cosas le van a ayudar. ¿Manayi? No, ya, ahí con cara de pregunta. Sí, hermano. La mayoría de las personas que defienden el tema de las lenguas para hoy se apoyan en Hechos, sacan de ahí su fundamento, y en Corinto, en ese pasaje de evangélica, que es una pregunta. Es igual, y lo defienden sí, con vehemencia, porque uno de repente, bueno, me ha tocado alguna vez compartir con algún hermano que cree en eso, y es como que lo más relevante de tener quizá la salvación, predicar el evangelio, lo otro va a ser más relevante, el tema de las lenguas, y hay instrucción y todo eso. Y claramente ahí, el libro transicional, uno no puede sacar una doctrina fundamental para la iglesia. Aparte, una cosa que yo un tiempo aprendí de un pastor que me enseñó también algo, y decía que
partes que se han hecho, siempre hay judíos presentes. Porque para ellos era distinto a nosotros, que ellos creen por señal y siempre Dios trató con ellos desde el Éxodo en adelante con milagros, con señales. Entonces era para ellos. Y cuando habla en Corinto es más que nada una corrección a la iglesia, no algo que Pablo esté, digamos, confirmando. Entonces igual es triste ver que algunos lo creen y la cabeza no se detiene a estudiarlo, para poder enseñarlo. Sí, así es. Así es. Pero yo creo que lo importante es destacar que la prioridad de Hechos es transmitir este espíritu, esta naturaleza de la iglesia naciente. Cómo nace, cómo se desarrolla y cómo se extiende. Y a veces justamente pasamos estas cosas secundarias o de tercer lugar que no son preeminentes en Hechos o en una epístola o en los evangelios, puede ser cualquier otro tema, otra doctrina, y las transformamos en preeminentes. Y ahí cometemos un error cuando no consideramos estos aspectos de Hechos o de los evangelios o de cualquier otro libro. ¿Ya? Y Cristo lo dijo cuando vienen los discípulos muy felices de que habían sacado espíritus inmundos, ¿verdad? Y Cristo mismo les corrige, le dice, esto no es lo importante. Lo importante es que vuestros nombres estén escritos en el reino de los cielos. ¿Ya? Y después Pablo dice lo mismo en Hechos 12, dones milagrosos, Hechos 14, dones milagrosos, y el capítulo 13 entre medio viene a decirle, lo importante es el amor. Este es el camino más excelente, el amor. Entonces Pablo dice, si yo pudiese hablar lenguas angelicales, no existen. Él está haciendo una hipérbole, que es una figura de lenguaje, una exageración. Si yo hablase, dice todas las lenguas. Pablo no habla todas las lenguas. Pero él dice, si yo hiciese todo esto, pero me falta amor, no sirve.